de verdad con mucho cariño a Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias, Fernanda. Te extrañamos. Muchas gracias. Aquí estás de nuevo, fiel a tu público y fiel sobre todo a la verdad. Gracias por acompañarnos. Hoy estaremos hablando de outsourcing. Gracias también a la doctora Cindy Jiménez, gracias al doctor Jaime Flores, gracias al maestro Ricardo Landero. Todos saben de outsourcing, todos, desde sus trincheras. Óscar Valdés, ¿qué estás viendo en el tema de outsourcing en México? ¿Qué no estamos entendiendo? Mira, yo creo que es muy simple. La reforma como tal se me hace un mamotreto mal hecho, en donde toma consideraciones fiscales, mercantiles, habla de la ley de acción de dominio, una ley eminentemente laboral, y eso no se puede permitir. En amparo sería abatible, sin ningún problema. Y una cosa que a todo mundo se le olvida, y yo creo que se le olvida también a Napoleón, recuerda que Napoleón estuvo prófugo mucho tiempo. Cuando fue el Telecán, cuando estaba Salinas de Gortari, una de las partes fundamentales para haber fundado el Telecán y para haberlo admitido, el outsourcing. Las empresas norteamericanas no pueden por ley contratar un sindicato, ojo al dato. Así está en el Tratado Internacional. Yo no sé si se los olvidó, se les pasó. En el TMEC, en las cláusulas nuevas, viene así, claramente. Los norteamericanos no quieren trato con sindicatos, punto. Y lo que se quiere en el caso de Napoleón Gómez Urrutia es crear como una nueva central sindical a través de darle en la madre al outsourcing, sí, como su propia CROC. Sí, o sea, eso es lo que él quiere. Así es, ese es el programa y es el planteamiento que tiene, ¿no? Bien. Pero yo lo veo muy complicado, te digo, simplemente si hubieran leído el Telecán como está y en el TMEC las cláusulas que están metiendo. O sea, sin outsourcing no tenemos tratado de libre comercio, no hay manera de rebatir eso. Así es. Y ahí está, no sé por qué no lo consideraron. Por eso cuando ya se iba a una votación de pleno, se paró. Yo, espérate, vamos a hacer un balazo en el pie, no podemos. Cuando yo estoy diciendo que para febrero habrá, si es que pasa la reforma como está, habrá 3 millones de desempleos, ¿estoy en lo correcto de desempleados? Sí, sí. ¿Y qué significa eso para México? No, pues yo creo que es eminentemente un retroceso. Y es un golpe a la economía del país, o sea, no es una ley que beneficie al país. Mira, ya para que el presidente se haya metido y haya tratado de meterle la mano, pide una consulta y parando el tema, porque ese tema se paró, prácticamente está inmóvil, está en la comisión y no se va al pleno, y están hablando de que lo van a mandar hasta febrero. Yo creo que no va a pasar esa reforma, está muy complicada. La Cámara de Diputados no quiere esa reforma, también eso también hay que hacerlo notar. Hay diputados que tienen otro tipo de cuestiones. El diputado Murguía presentó otra completamente distinta a la que tenía Napoleón. La Cámara de Diputados no está de acuerdo en esta ley con la Cámara de Senadores. Hay una diferencia ya grande entre ellos. Hay un distanciamiento ya entre las cámaras. Y el presidente ya metió la mano, ¿no? Dijo, no, vamos a consultar primero. Si ya metió la mano es por algo, ¿no? Yo creo que Napoleón se quedó solo en esta ley. La verdad es que era desaparecer un tema de golpe y porrazo, y hay algo bien importante que la gente debe de entender. El outsourcing no es compraventa de facturas, porque mucha gente lo confunde. La misma iniciativa en esto dice el outsourcing legal, no es la venta de facturas. La compraventa de facturas es un delito, eso no es outsourcing, y mucha gente no entiende eso. Mucha gente piensa que el outsourcing es compraventa de facturas falsas. Son cosas completamente distintas, nada que ver. ¿Y por qué lo metieron en la misma canasta? Yo creo que por ignorancia y para algo muy importante. Nadie explica en este país el alcance de las leyes. Ni la autoridad, que está obligada a hacerlo. Y yo creo que aquí lo que hubiesen hecho los grupos, porque sí lo hicieron cuestionando la ley, pero haber separado que era una venta de facturas y era un outsourcing, la gente no lo entiende así. La gente piensa que es como una compraventa falsa de facturas. Y eso nada más alejado de la realidad. ¿Es emplear a personas? Claro, es emplear a personas en un esquema de ahorro, no es un esquema para evasión. El problema, ¿cuál fue? El problema es que cuando metes facturas falsas, haces una evasión fiscal. El outsourcing no es una evasión fiscal, es meramente administrativo. Pero sí ha habido... Que gente que haga outsourcing haya metido facturas falsas, ese es otro tema. Otra cosa. No tiene nada que ver. Estamos hablando de que hay outsourcing legal y outsourcing ilegal, porque también lo hay.
O sea, hay gente que compraventa facturas o gente que no tiene los servicios para prestarlos y te vende una factura y te vende un servicio como si lo tuviera. Eso también eso es ilegal. Pero ¿qué es lo que ha pasado? No se ha informado a la gente realmente en qué estamos parados y la gente confunde mucho lo que es una empresa de outsourcing a lo que es una compraventa de facturas falsas. Cindy Jiménez, ¿tu comentario? Mira, hay que recordar, Fernanda, que hay un kit de nuevas reformas en contra de las empresas factureras. Entonces parece ser que en este malentendimiento de lo que son las empresas factureras y las empresas de subcontratación, quieren meter como parte de ese kit la inhibición total a la subcontratación. Mencionas que es probable que se queden 3 millones de personas sin empleos, pero no solamente ese es el efecto también es para las familias y el efecto también es hacia la inversión, porque en efecto 3 millones de personas se quedarían sin empleos por todas las empresas que no desean contratar a la gente, como bien lo decías, de manera directa y desean tenerlas a través de un tercero, pero además acuérdate que las empresas, las startuperas y las empresas extranjeras van a dejar de invertir en México si ven incertidumbre jurídica en las leyes como hoy está sucediendo y si no encuentran un modo a través de una empresa de subcontratación, que es un fenómeno global, de hacerlo de manera correcta, pagando correctamente los impuestos, la seguridad jurídica. Y también esta reforma, esta iniciativa es regresiva de derechos, porque la subcontratación ya existía desde 2012 y la finalidad del derecho siempre debe ser legislar lo que ya existe. Y al ser esto inhibitoria para la subcontratación, termina por ser no solamente retrógrada, como ya lo han dicho varios medios de comunicación, sino regresiva de derechos. Y finalmente quiero decir que ya en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, cuestión que no se ha reformado desde hace muchísimos años, viene una cláusula de exclusión por admisión y eso es algo que no se está platicando en ningún medio de comunicación, lo cual significa que un sindicato puede firmar un contrato colectivo de trabajo con una empresa y que esa empresa solamente puede contratar a los trabajadores que se encuentren dentro de ese sindicato. Entonces, ¡qué barbaridad! Pues eso es lo que quiere Napoleón Gómez Urrutia. Entonces no se va a llamar subcontratación, se va a llamar cláusula de exclusión por admisión, pero por supuesto que lo estarán haciendo los sindicatos de este tipo, que estén inhibiendo la subcontratación de las empresas que lo hacen correctamente y apoyándose en este artículo que no se ha reformado nunca. O sea, lo que quieren es que el negocio no siga. Tú dijiste, el outsourcing es un fenómeno global. Correcto. ¿Por qué aquí hay tantos problemas? El 85% de la economía de Estados Unidos y los contratos son de outsourcing, el 85%. Porque aquí tenemos un problema con los sindicatos. Aquí tenemos un problema en el que los sindicatos políticamente se están llevando una mayor tajada y los políticos, en lugar de poner orden apoyándose en una economía, que es lo que tendrán que estar observando para que se crecieran los empleos, permiten la negociación con sindicatos de este estilo. ¿Eso es lo que quiere Andrés Manuel López Obrador para México? No, yo es lo que quiere Napoleón, no lo que ¿Es lo que quiere Napoleón? Sí, el presidente no. Qué bueno que se haya detenido. Por eso es que fue detenido, ¿no? Sí, o sea, nada que ver con el presidente de la República. No fue una línea del presidente de la República. ¿Él sabe de esto o tiene otros datos? No, él sí sabe de eso. De hecho, él fue el que paró esto y a final de cuentas lo quiso mandar hasta una consulta, pero paró el tema. O sea, ¿es real que Napoleón Gómez Urrutia lanza esto para tener su nueva central sindical? Así es. Claro. Y tener manejo absoluto. Sí. Se fue por la libre, sí. Y en base a este artículo contratar a los que él quiere contratar. O sea, el negocio es para mí. Pues sí, contratar, hacer sus contratos colectivos de trabajo con las empresas y él ser el que de manera indirecta a través de este artículo administre al personal. Dicen algunos trabajadores, te baja el 74% del sueldo, no tienes antigüedad, si se ve desde el lado del outsourcing es una maravilla, pero hablando como trabajador no te va tan bien como si te emplean directamente. ¿Esto es real, Jaime Flores? Esto no es real. Yo creo que no es real porque confundimos la figura del outsourcing con la subcontratación laboral. El outsourcing es una figura que puede derivar de múltiples conceptos o múltiples figuras jurídicas, como puede ser una cooperativa, como puede ser el pago de salarios a través de otro mecanismo diferente. La subcontratación laboral esencialmente respeta derechos de los trabajadores. El trabajador que se duele
de que le pagan menos, de que le merman, no está en subcontratación laboral, está en un esquema diferente, que es ilegal, en un esquema en donde se hace una simulación de figuras que hoy, con la reforma del 1 de mayo, ya se combate de forma directa. Y cuando confundimos y empezamos a decir outsourcing es igual a subcontratación, pudiera haber un problema de comprensión. Y lo que se está atacando es la subcontratación laboral, la que es legal, la que está perfectamente definida en ley, y se le mete en una canasta que no le corresponde, se le mete en la canasta del outsourcing ilegal, del que simula, del que merma los derechos de los trabajadores, precariza el empleo en condiciones generales. Entonces hay una falta ahí de comprensión del concepto, que además ya le generó un daño reputacional más allá de la aprobación o no de esta reforma, porque hoy el decir que quien usó subcontratación en el pasado, que quien recurrió a estos mecanismos, cuando haya sido, tiene un problema que pudiera tener alcances penales, creo que es un impacto muy, muy fuerte a la inversión de cualquier tipo. Doctor Oscar Valdés, es un gusto estar contigo, escucharte aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Siempre tu colaboración muy precisa los lunes. ¿Qué tenemos para irme más adelante con Ricardo Landero? ¿Qué tenemos que entender del outsourcing? Por aquí te pregunta alguien. Doctor, ¿se hace outsourcing para evitar líos sindicales? Sí, sí. A ver, acá me tocaba un tema muy importante a la doctora. Hablamos de los sindicatos. Recordemos que prácticamente los sindicatos lo que hacían, yo no conozco líder sindical que sea pobre, no lo conozco. Yo tampoco. Simplemente lo que llegaban era que negociaban a nombre de los trabajadores y negociaban ellos unas cantidades para ellos y otras cantidades para los trabajadores, y al final de cuentas era más lo que le quitaban que lo que les daban. En este esquema, por ejemplo, lo que viene a hacer es una empresa transnacional que venga a invertir, no quiere tratos con un sindicato. ¿Por qué? Porque saben que a cualquier momento te pueden parar la empresa por cualquier cosa y entonces pues se acabó la inversión. Les Pero recuerdo, además por ley no se puede. no, a ver, pero algo bien importante, gracias, es que hay una desinformación total. Los norteamericanos no son manes de la caridad y los empresarios tampoco son los que van a invertir en México. Quieren certeza jurídica, no quieren sindicatos. El Telecan fue muy claro. Si no tiene esquemas de tercerización, no le entramos. Así de fácil. Y así fue negociado. Y esto no ha cambiado. En el TEMEC, hoy por hoy las cláusulas del TEMEC son cláusulas laborales. Uy, perdón. Las cláusulas del TEMEC, para poderlo acordar, son cláusulas laborales. Están parados en eso. Eso es lo que es delicado. Si ahorita les dices que les vas a quitar el outsourcing, ¿sabes qué va a pasar? No van a entrar. No se firma el No, tema. a ver, el presidente, no, en estas cláusulas, si lo quitas, no. Mira, el tema fue muy delicado. Ya cuando se iba a pasar prácticamente a la Cámara de Senadores, desde la presidencia de la República hubo un debate intenso con los legisladores para decir, oiga, ¿qué está pasando? Y cuando llegaron los números de lo que iba a pasar, dijeron, no, nos vamos a hacer un problemón de veras, mejor se aplaza. Y se aplazó. Se está dando la discusión hasta febrero. Yo creo que como está la ley no va a pasar porque hay iniciativas en la Cámara de Diputados contraria a la ley de Napoleón Gómez Urrutia. Por otras gentes que están pidiendo otras voces que se lleve un establecimiento real de lo que debe de ser, porque esta ley es muy ambigua. ¿Qué dice el planteamiento de Gómez Urrutia? Es desaparecer el outsourcing por completo. ¿A cambio de? A cambio de nada, o sea, pues que tampoco te da una alternativa. Él nada más te dice eso, outsourcing ilegal, sí, pero ¿cuál es legal y cuál es ilegal? Es más, hay un documento que luego te lo puedes llegar para tus redes, en donde viene de la Procuraduría Fiscal de la Federación las acotaciones que le hicieron a la ley, donde decían, oiga, esto es muy ambiguo, esto no se puede. Usted está mezclando una ley laboral con una ley civil, con una ley fiscal y una ley penal. O sea, ¿no sabe de outsourcing? No, yo creo que sabe de negocios, no, de outsourcing no creo que conozca el tema. Pero vamos, el tema que él quería hacer, yo creo que fue un tema político de posicionamiento. Lo logró porque se posicionó, pero para mal, ¿no? Porque sí logró que todos estuvieran en contra, pero de él. Inclusive, te insisto, la misma presidencia dijo que no. Y el presidente Andrés, cuando ya sale el presidente al quite, es porque sabes que algo está mal. Ricardo Landero, desde tu trinchera, en un tema de asuntos laborales, ¿qué le pasaría al trabajador si el outsourcing... Yo estoy de acuerdo en que se aprieten tuercas del outsourcing, forzosamente. Pero de ahí a desaparecerlo, me parece que es una nueva CROC, ¿no? Una nueva central sindical para
Napito. Sí, yo creo que ¿Cuáles son las tuercas que desde tu perspectiva tendrían que apretarse? A ver, creo que aquí vale la pena verlo desde una visión, desde luego, general de la política pública laboral que está planteándose ahorita. Palabras sencillas, por favor. Muy concreto, o sea, ¿qué es lo que se está buscando? Es fiscalizar de mejor manera, que no se había hecho una buena fiscalización en muchos años, respecto de los outsourcings y de las empresas en general. Porque el tema de la evasión de impuestos o el tema de la subcotización al Seguro Social y el tema de hacer este esquema ilegal que se ha platicado aquí de las facturas no había sido revisado realmente de fondo. Entonces, venimos con un rezago de esta naturaleza. Hoy se enfrenta en la política pública laboral con esta realidad de que efectivamente hay outsourcings ilegales, efectivamente hay sindicatos que utilizan figuras para de alguna manera hacer una especie de outsourcing, de recibir dinero que forma parte de la nómina y pagar el sindicato prestaciones, que el sindicato obviamente está exento de impuestos. Eso es ilegal. Entonces, este esquema, no el outsourcing formal y estructurado, sino este outsourcing ilegal, es a donde hay que apretar las cuerdas, que es lo que tú comentas. Ahí sí se tiene que hacer. Ha habido muchas propuestas, ha habido propuestas para que haya una norma oficial, que haya una regulación, que haya un listado de empresas que cumplan, pero sobre todo, y eso lo ha señalado muy bien la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social, tanto en el Parlamento abierto que hubo en el Senado hace unos meses, como en los distintos foros, es meterse al tema de la fiscalización, pero no de la prohibición, que es una cosa totalmente distinta. Es decir, autoridades pongan a hacer su trabajo, ¿no? ¿La batalla está ganada a favor del outsourcing en México? Yo creo que al parar la reforma sí, te insisto, si llegaran a pasar esta reforma en amparo la van a tirar, pero el daño sería enorme. El daño es enorme porque prácticamente quitarías muchas empresas, se irían de esta inversión, no nada más 3 millones de personas, o sea, imagínate lo que se va a dejar de perder. En amparo te comento de ganar, más de bien, ganar, ¿no? En amparo la puedes tirar en amparo, sí, pero vas a sentar un mal precedente. Yo creo que no va a pasar esto, la van a reformar. Les digo, el presidente metió las manos, porque sí las metió, al grado que hasta puso una consulta, y vamos a hacer una consulta entre los empresarios primero para ver una ley consensuada. No puedes mandar una ley de esta manera así. Yo creo que fue una ley muy notoria, pero con bastante desinformación. Y Napoleón, en lo que hizo mucho hincapié y no explicó, es que él decía que estaba en contra de la facturación. Todos estamos en contra de la facturación falsa, pero eso no es el outsourcing. Y la gente no entiende eso. Eso no es outsourcing. La ratificación del TEMEC por Estados Unidos podría darse en las próximas 24 horas. ¿Qué significa eso en función de este tema? Bueno, tenemos que ver nada más porque la cosa es la principal. No creo que se dé tan rápido. Nancy Pelosi fue muy clara en el tema. Recordemos que ellos lo que están pidiendo son prácticamente varias cuestiones de índole laboral, que en México no están dispuestos ya a cederlas. No creo que se dé este año, lo veo muy complicado. Y aparte, varias de esas cláusulas, que son las cláusulas que estaba negociando Marcelo Ebrard y Jesús Sea, del subsecretario, eran muy claras en el sentido de que estaban pidiendo una restricción laboral. Si les vas a decir a los americanos que les vas a quitar el outsourcing, pues créeme que no lo van a firmar. ¿Qué pasa en el outsourcing con los empleados de confianza? No pasa absolutamente nada, se tratan exactamente igual. Cuando la empresa de subcontratación es una empresa formal y decente, todos los empleados deben de tener no solamente los derechos de ley, sino adicionales como valores agregados. Yo pienso que la batalla probablemente en ámbito laboral hacia el TEMEC va muy bien, pero la batalla en el tema de subcontratación creo que va muy mal, porque este tipo de iniciativas lo que hacen es, ya platicamos de la incertidumbre jurídica, de desincentivar la inversión, de
que las personas siguen creyendo de una manera quizá un poco mítica que la subcontratación es incorrecta o que es equivalente a las facturadoras. Entonces, creo que ahora lo que corresponde es hacer una campaña en donde la subcontratación no solamente se regule a través de políticas públicas, como lo decía Ricardo, que se inspeccione, sino que las propias empresas y las asociaciones que contienen empresas de subcontratación lo hagan de manera correcta y lo hagan de manera decente. Yo empleado, ¿cómo sé qué outsourcing me está contratando? Porque si hay buenos y malos en esta película, ¿cómo sé trabajar con el bueno y no estar con el malo? Una empresa que te da seguro social, que no te subregistra, porque además está en contra de la reforma laboral del 1 de mayo, es decir, que te tiene en el seguro social con todo tu salario completo, que te da todas tus prestaciones, que además son equivalentes o similares a las que tiene la propia empresa, que es la contratante, que te paga PTU, que no hay manera de pagarlo, pero por lo menos que te da un bono equivalente en el mes de mayo, y que además te da algunos valores agregados adicionales como seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, menores. Esa es una subcontratación decente. Pues por lo que estoy leyendo, Carlos Armando, no sé si estés de acuerdo en redes, por lo que estoy leyendo, los que me escriben nunca han estado en un outsourcing legal. Así es. Porque no tienen nada de esto. Así es. Nunca tuvieron el respeto a la antigüedad, nunca tuvieron seguro, entonces... Sí, el tema no es una práctica de malas empresas, es un tema de simulación, que ahí no estamos hablando de subcontratación, estamos hablando de una cosa totalmente ajena. Cuando al trabajador le pagan en efectivo una parte, le pagan de distintas fuentes, cuando lo tienen bajo una merma de sus derechos laborales y de seguridad social, pues ni siquiera estamos hablando de un tema de subcontratación, sino de un esquema de simulación, que ahí sí viene muy de la mano en ocasiones con la facturación falsa. Ahora, incluso con la reforma, no con esta, sino con la otra reforma, con la de las empresas factureras, quien incurre en estas prácticas está en un tema de riesgo, de alto riesgo, no solo para los trabajadores, sino para la subsistencia de las empresas, porque sí ya son temas penales graves que se están jugando el futuro de las empresas. Sí, el próximo año, a partir de 2020, eso va a estar muy penado, no en el ámbito laboral, sino en el ámbito fiscal penal, que va a ser más grave para las empresas. Para despedir este punto, querido Óscar Valdés, muchas empresas de amigos, por ejemplo, arquitectos, vendedores de seguros, resulta que en su página del SAT aparecieron como en la lista negra. 69, 68, sí. ¿Qué quiere decir eso? Tienes 30 segundos. Primero que nada, el 68 es la compra y el 69 es la venta. ¿Qué significa esto? Si te sube una página del SAT en donde esas empresas ya están señaladas, tienes que recurrir prácticamente en el 69, en ese apartado, a Hacienda, a comparecer, para que te desligues y te permita, de hecho, audiencia, para que puedas decir, oye, estoy con esta factura que me vendieron, pues yo pensé que era buena, ¿no? Me está diciendo que no, porque ya está en la página y ya no puede emitir CFDIs, que son las facturas. Entonces vengo a que me digas qué es lo que puedo hacer. Es muy simple, puedes hacer una ampliación en tu declaración y en ese momento dices, oye, ¿sabes qué? Compré estas facturas, quiero hacer una autocorrección, no desconocía que esta empresa prestaba estos servicios, mal lamento que no los tenía para no incurrir en esto, a una autocorrección. Eso lo puedo hacer en la página del SAT antes de que llegue el problema. Ahora bien, también seamos muy honestos. Los empresarios saben perfectamente bien cuando compras una factura falsa y cuando no lo es. Pues de eso hay que hablar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Por lo pronto, y para terminar, ¿qué empresas nos recomiendan que están verdaderamente en el outsourcing y no nos van a transar? Los que tengan más personal. Las que estén inscritas en Talentia MX, por supuesto, Gin Group. Yo creo que empresas que estén respetando los derechos de los trabajadores, lo cual es muy evidente cuando hay una coincidencia entre contratos, comprobantes fiscales y todos los elementos de seguridad social. Pues ahí el tema de outsourcing aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Óscar Valdés, concentrándonos en los próximos minutos, doctor, eres @DR José Óscar Valdés en Twitter, esas son tus redes.
Oscar Valdés punto MX. así es. MX para estar cerca de ti. Es un gusto que estés de regreso aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Traes mucho que comentarnos, pero básicamente centrémonos en todas aquellas empresas que entraron a su página, digamos, a la página del SAT Sí. y les apareció una leyenda que estaban en una lista negra. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que nada, si ya están en la lista negra, deben de ver por qué están. Normalmente son operaciones inusuales en español que no tienen comprobantes válidos para prestar un servicio o que están haciendo una simulación. Y ahí hay un procedimiento que tienes que hacer ante la Secretaría de Crédito Público para poder desacreditar esto. Si no lo haces, automáticamente va a pasar a una sanción penal posteriormente. Ahora bien, las empresas que están ya en este supuesto, ¿qué significa? Muchas ocasiones son por cruce de información, porque compraste alguna factura o algún servicio que la empresa que te lo vendió, pues ya resultó que no tenía esos servicios para poderlos dar, se toman como no válidos y entonces a ti como empresa responsable te toca el problema. Ahora tienen que hacerlo antes de, recordemos que en enero viene ya la famosa ley de delincuencia organizada contra la facturación falsa. Y ahí va a ser algo bien complicado porque la gente no entiende algo. En la ley como está, y lo que van a hacer es algo bien simple. ¿Van a ir sobre la gente que las vende? No, van a ir porque las compra. Porque la gente que compra la factura es la que la deduce. La gente que te la vende al 1, bueno, en Monterrey hasta el 0.5 te las llegan a vender, imagínate. Pero la gente que compra la factura es la gente que deduce En el IVA Monterrey y el dijiste ICR. hasta el Sí, 0.5. te venden las facturas hasta en eso y se pelean por eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Van a ir por la empresa, prácticamente, que es la que compra la factura. Y ya trae una bronca esa empresa. Primero que nada, ya está delincuencia organizada por la compra de la factura. Luego, a la gente que le vendió la factura, le van a decir exactamente cómo entregó el dinero, cómo lo regresó. Y ahí él va a decir, no, pues se lo mandé en transferencias o en efectivo y ahí ya tienes lavado de dinero. Y luego, pues tiene asociación delictuosa, porque son 2 o más. Entonces, si bien la ley bastante complicada en enero, yo les sugiero a la gente que desde hoy, antes de que salga de vacaciones, vayan a pedir una revisión antes de, porque la ley no puede ser activa más que en beneficio, pero el primero de enero empieza esta ley. Pues creo que el lunes 13 de enero tenemos que tratar este tema de manera urgente. Claro, porque sí se va a ser un problema. Porque lo que yo percibo también por este lado, sin saber, pero lo que percibo es que a muchos que no tienen ni vela en el entierro, por decirlo así, les pusieron la leyenda de lista negra en el SAT para volver a recaudar todos sus datos y tenerlos en la mira mucho más profundamente. En la mira ya estamos todos. El problema, ¿cuál es? Muchas veces nunca hablas con tu contador o no verificas qué hace tu contador. Y es así, ahora hay que estar pendientes, ya la página es abierta, pero en muchas ocasiones es eso, que tú estás pagando y tu contador se llevó tu dinero. Y es un problema. Pues imagínate. Tus redes, doctor. OscarValdez.mx. Es un honor que estés aquí. Muchísimas Te gracias. extrañamos cuando te fuiste a la cuarta. No, sigo en la cuarta, pero ya apoyando sigues. al presidente. Pero sí, sigues de otra manera y bueno, eres una voz necesaria aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muchísimas gracias. Bienvenido.